Tras un 2020 marcado por la pandemia, el Atlético de Madrid inició la temporada 2021 con el ilusionante fichaje de Luis Suárez. El uruguayo llegaba al equipo rojiblanco tras ser desechado por el Barcelona y se convertía en delantero colchonero por solo 7 millones de euros. El equipo del Cholo Simeone inició la liga con 2 jornadas de retraso, pero comenzó el campeonato goleando por 6-1 al Granada. Diego Costa marcó el primer tanto del partido. Correa y Joao Félix ampliaron la cuenta. Y Luis Suárez completó el debut soñado tras dar una asistencia a Marcos Llorente y marcar su primer doblete como rojiblanco. Tras 2 empates sin goles ante Huesca y Villarreal, el Atlético volvió a la senda de la victoria tras ganar 0-2 al Celta en Vigo, derrotar 2-0 al Betis en el Metropolitano y conseguir un importante triunfo por 1-3 en Pamplona. Con Joao Félix, Llorente y Luis Suárez en plena racha goleadora, los colchoneros golearon 4-0 al Cádiz y se auparon al primer puesto de la tabla antes de recibir al Fútbol Club Barcelona. Luis Suárez se perdió el partido tras dar positivo por coronavirus, pero el Atlético dio un golpe a la liga frente a uno de sus rivales por el título. Saúl y Llorente avisaron a Ter Stegen y al filo del descanso, Yannick Carrasco aprovechó una mala salida del alemán y marcó el gol de la victoria rojiblanca que se ponía a 9 puntos de distancia del Barça. Un afortunado gol de Lato en propia puerta dio otro importante triunfo al Atlético frente al Valencia y tras derrotar 2-0 en casa al Valladolid, los de Simeone encadenaron 7 victorias consecutivas. El 12 de diciembre de 2020, los colchoneros visitaron Valdebebas con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 2 partidos menos que los madridistas. Los de Simeone podían dar un golpe casi definitivo al campeonato, pero cayeron 2-0 ante un rival resucitado. Un cabezazo de Casemiro a la red y un disparo de Carvajal que rebotó en Oblak acabaron dando el triunfo a los merengues. Tras encajar la primera derrota del campeonato, el Atleti se recompuso con una victoria por 3-1 frente al Elche y comenzó una racha de 8 victorias consecutivas que le lanzaron como líder destacado del campeonato. Los goles de Hermoso y Marco Llorente le dieron los 3 puntos en el feudo de la Real Sociedad y Luis Suárez sacó su fusil en la victoria por la mínima en el Wanda ante el Getafe. Ya en 2021 y en Mendizorroza, Llorente adelantó a los rojiblancos frente al Alavés, pero tras un gol en propia puerta de Felipe, Suárez volvió a aparecer para darle otro triunfo al Atlético en el último suspiro. El temporal Filomena provocó la suspensión del partido ante el Athletic y los rojiblancos recuperaron uno de sus partidos aplazados con una importante victoria ante el Sevilla. Los goles de Correa y Saúl mantenían a los colchoneros en todo lo alto. El Athletic continuó con su ritmo imparable de victorias, remontando un 1-0 al Eibar, con un doblete de Suárez, incluyendo un penalti a Lopanenka en el último suspiro. Los de Simeone también comenzaron perdiendo ante el Valencia en el Metropolitano, pero sumaron otra victoria por 3-1 con los goles de Joao Félix, Luis Suárez y Ángel Correa. Con ese triunfo los rojiblancos sumaban 50 puntos de 57 posibles y firmaban la mejor primera vuelta de su historia. Los colchoneros sumaron su 8ª victoria consecutiva frente al Cádiz por 2-4 con un doblete de Suárez, y el Athletic cortó su racha tras un inesperado empate a 2 en casa frente al Celta de Vigo.
En Granada los colchoneros se llevaron una sufrida victoria por 1-2, pero tras ese triunfo, los rojiblancos entrarían en el peor bache de la temporada. En el doble enfrentamiento ante el Levante, los colchoneros empataron 1-1 en el Ciudad de Valencia y cayeron 0-2 en el Wanda en su única derrota como local. El Madrid ya estaba a solo 3 puntos de distancia. Los rojiblancos recuperaron 2 puntos de ventaja con un importante triunfo por 0-2 en Villarreal y la siguiente semana recibieron al Real Madrid en el Metropolitano. Al cuarto de hora, Luis Suárez aprovechó un pase de Llorente para adelantar al Atlético. Y poco después, el Madrid reclamó un posible penalti por mano de Felipe dentro del área. El uruguayo estuvo cerca de batir a Courtois en la segunda mitad, pero el Madrid siguió con vida y poco después Oblak salvaba los intentos de Benzema. El Madrid continuó insistiendo y tras una genial jugada del francés, los blancos salvaban un empate que les mantenía a 5 puntos de los rojiblancos. Tras esa igualada, el Atlético recuperó su partido aplazado frente al Athletic y aunque comenzó perdiendo con un gol de Muniain, remontó con los goles de Marco Llorente y Luis Suárez. Con 6 y 8 puntos de ventaja sobre Barça y Real Madrid, los rojiblancos no pudieron pasar del empate sin goles en Getafe, aunque volvieron a la senda del triunfo en casa. Suárez volvió a marcar las diferencias en la siguiente fecha frente al Alavés, pero un penalti cometido por Savic a 5 minutos del final detuvo la respiración de los seguidores colchoneros. No obstante, Oblak desvió el disparo de Joselu y el Atlético se mantenía en lo más alto de la tabla con 4 y 6 puntos de distancia. Los rojiblancos recibieron su tercera derrota de la temporada tras caer en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla, y la liga se puso al rojo vivo después de otro empate en la capital andaluza ante el Betis. Con Madrid y Barça pisándole los talones, el Atleti se recuperó metiendo una manita al Eibar y ganando 2-0 al Huesca en casa. Sin embargo, los colchoneros sufrieron otro inesperado traspiés al perder 2-1 en Bilbao ante el Athletic. Una sorprendente victoria del Granada entre semana en Barcelona evitó que los culés se alzaran con el liderato, y en su visita a Elche, Marco Llorente adelantó a los rojiblancos. Con el partido casi terminado, el mismo Llorente cometió un penalti por mano, y con los seguidores de Madrid y Barcelona ya eufóricos, Fidel envió su remate contra el poste. El Atlético volvía a sumar 3 valiosos puntos y conseguía llegar líder al decisivo partido en Barcelona. La jornada 35 se tornaba decisiva para el campeonato y el sábado 7 de mayo, Barcelona y Atlético de Madrid se jugaban el liderato en el Camp Nou. El Atleti salió a por la victoria desde el inicio del partido y tanto Marco Llorente como Carrasco dieron trabajo a Ter Stegen. Oblak respondió evitando un gol cantado de Messi antes del descanso, y tras el intervalo, Luis Suárez amenazó con vengarse de su ex equipo. El Barça exigió a los rojiblancos en los últimos minutos, pero Oblak y la defensa colchonera resistieron para sumar un punto que les mantenía por delante de los catalanes. Los colchoneros podían perder el liderato el domingo en favor del Real Madrid, pero los madridistas empataron a 2 ante el Sevilla en Valdebebas, después de un polémico penalti que pasó de un área a otra por la intervención del VAR. A 3 jornadas del final, los colchoneros seguían en lo más alto de la tabla y en su vuelta al Metropolitano ganaron 2-1 a la Real Sociedad con los goles de Carrasco y Correa. Con el Barça ya casi descartado para el título,
el campeonato se decidía en las últimas 2 jornadas, entre Real Madrid y Atlético de Madrid. En la siguiente fecha, los rojiblancos recibían a Osasuna en casa, mientras que los merengues visitaban el nuevo San Mamés para medirse al Athletic Club. Los de Simeone acosaron la portería rojilla durante toda la primera parte, pero su desacierto impidió que se moviese el marcador. Ya mediada la segunda parte, un gol de Nacho en Bilbao ponía líder a los blancos, y poco después en el Metropolitano, Osasuna hacía explotar la liga con un cabezazo de Budimir que Oblak sacó dentro de su portería. A 10 minutos para el final, los rojiblancos necesitaban 2 goles para recuperar el liderato, y con los seguidores colchoneros con el corazón en un puño, el Atleti apeló a la épica en busca de la victoria. En el minuto 81, Lodi aprovechó un gran pase de Joao Félix para marcar el empate. Y en medio de un dramatismo indescriptible, Luis Suárez marcó el tanto decisivo a 2 minutos para el final. Con el 2-1 del uruguayo, el Atleti volvía a lo más alto de la clasificación y encaraba la última jornada a un solo punto del campeonato. El 22 de mayo de 2021, una marea de aficionados rojiblancos inundó Pucela para apoyar a su equipo, y el Atlético de Madrid saltaba al césped de Zorrilla para jugarse la liga ante un Valladolid que luchaba por el descenso. Los locales sorprendieron al líder con un rápido contraataque que Óscar Plano puso en el fondo de la red. Y el Atleti, fiel a su historia, se resignó a vivir una tarde de emoción y sufrimiento. Los rojiblancos se marcharon perdiendo al descanso, y a los 56 minutos de juego, Ángel Correa marcaba el empate con un punterazo eterno. Poco después, Oblak salvó el segundo tanto pucelano, y en el minuto 66, Suárez aprovechó una mala cesión de Guardiola para marcar otra vez el gol de la victoria. Los colchoneros resistieron los últimos ataques vallisoletanos, y 7 años después de su último campeonato, el Atlético de Madrid ganaba su 10ª liga con Luis Suárez como protagonista. El charrúa marcó 21 goles siendo el jugador más determinante de la temporada, y el equipo rojiblanco celebraba un emotivo título marcado por la pandemia.